Buenos días a todas y a todos. Este es el segundo día de la Conferencia Internacional Lecciones para México en materia de libertad de expresión durante procesos de transición. Y el día de ayer yo les hablaba de una lamentable noticia que era el asesinato de Rafael Murúa, director de Radio Cachana, quien fue desaparecido y asesinado este fin de semana. Pero hoy creo que es importante recordar, ante las palabras que vamos a estar escuchando a lo largo del día, de distintas experiencias que nos hablan sobre una preocupación, sobre muchos aprendizajes, de los cuales nosotros tenemos que estar alertas. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se aprobó la minuta para la Guardia Nacional, que involucra la participación de los militares en materia de seguridad pública. Esto es algo preocupante porque, como vamos a escuchar a lo largo de este día, en muchas ocasiones la participación de los militares ha sido significado de represión y de violaciones graves a derechos humanos. Yo quiero agradecer especialmente al equipo de Artículo 19 por la integración de esta conferencia internacional, por un trabajo arduo para traer a todas y todos los ponentes de distintas partes del mundo y de distintas partes de la República. Quiero agradecer también a los panelistas que tuvieron la oportunidad y quisieron compartir con nosotros sus experiencias. Ayer yo le comentaba justo a Ginette que era importante escucharnos, escuchar desde el otro y pensar en el otro para no tratar de encontrar el hilo negro sobre experiencias en otros lugares y en otros países que nos pueden hacer aprender y que nos pueden hacer caminar en conjunto. Y quiero agradecer en particular a la Embajada de la República Federal Alemana, a la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Unión Europea, a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado y a USAID por haber cooperado para el desarrollo de esta conferencia internacional. Muchas gracias y pues le doy la palabra a Sebastián. Bueno, gracias a todos y todas nuevamente por acompañarnos. Antes de agradecer la presencia de los y las panelistas y nuestra moderadora, quisiera empezar mencionando que hoy más que nunca aprender de otras experiencias de verdad, justicia y memoria de otros países de la región es muy importante para poder comprender el momento actual por el cual está atravesando México y Centroamérica. Y esa es una de las principales razones por las cuales Artículo 19 está organizando esta conferencia y por la cual todos y todas estamos acá reunidos. El pasado 10 de enero, hace tan solo unos pocos días, el gobierno mexicano pidió perdón a la periodista y activista Lidia Cacho por la violencia perpetrada en su contra hace 14 años y prometió expresamente que nunca más un periodista o persona defensora sufriría violencia y que nunca más se silenciarían voces. Sin embargo, el sábado 19 de enero fueron encontrados sin vida los defensores José Santiago Álvarez y Noé Jiménez Pablo en Amatlán, Chiapas. De la misma forma, el defensor e integrante de la Unión Campesina Indígena Nacional, Carlos Mendoza, se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de enero. Por su parte, el 20 de enero fueron asesinados Gustavo Cruz, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, y el periodista Rafael Murúa. Tanto Noé como Rafael eran beneficiarios del mecanismo y habían denunciado previamente amenazas en su contra. Hasta hoy las autoridades no han dado cuenta de la responsabilidad que tienen de proteger e investigar estos crímenes. Ante este escenario, esta conferencia internacional busca sobre todo articular exigencias y recomendaciones para el Estado mexicano y otros actores para que cese la impunidad y comiencen los procesos de justicia en los cuales víctimas y sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 puedan seguir luchando y exigiendo y alzando la voz. Ahora sí, doy la bienvenida a este segundo día de nuestra conferencia Justicia Transicional
pasado, presente y futuro desde América Latina, donde conoceremos las experiencias que han tenido otros países en materia de justicia transicional, así como el papel fundamental de las víctimas en la búsqueda de la verdad. Agradecemos especialmente la presencia de los panelistas, las moderadoras. Quiero dar especialmente la palabra y dar la bienvenida a la investigadora Carolina Robledo, quien facilitará el primer panel de este día, Memoria y Testimonios de Represión y Violencia en México, y a quienes conforman dicho panel: Mirna Medina, Norma Andrade, Isaín Mandujano y Nataniel Hernández. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Para mí es un enorme placer poder facilitar esta conversación que tiene como centro el testimonio, no diría yo el testimonio de las víctimas, sino el testimonio de los expertos. Quiero contarles algo. Yo soy feminista y esto no espera atraer adeptos ni enemigos, sino posicionarme también críticamente frente al trabajo de investigación que hago y frente a este tipo de conversaciones. El feminismo no es solo una postura política, sino que también es una postura académica. Y desde la academia, las feministas, intentamos desmontar también las formas de desigualdad que hay en la ciencia y en el saber que se considera experto. Y específicamente planteamos que el conocimiento, la producción del conocimiento es situado. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce desde el cuerpo, desde la experiencia concreta de los sujetos. Y desde ahí también desmontamos esa idea del experto o de la experticia, porque si el conocimiento parte de la experiencia, aquí tenemos entonces a los expertos. Y así que hoy les voy a presentar a 4 expertos en sus diferentes experticias. Tenemos a Mirna. Mirna Medina es una experta buscadora de personas desaparecidas, es fundadora de la organización civil Los Desaparecidos del Fuerte, que todas conocemos como las rastreadoras o las buscadoras. Su hijo desapareció en julio de 2014 y Mirna lo encontró por su propio esfuerzo y el de sus compañeras 4 años después de esa desaparición. Durante los últimos años, Mirna, en colaboración con otras familias, se ha dedicado a la búsqueda particularmente de fosas clandestinas y a la denuncia de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el norte de Sinaloa. Mirna ha sido muy enfática en señalar que la policía municipal es la responsable de la mayoría de las desapariciones que se cometen en esta zona de Sinaloa, del norte de nuestro país. También quisiera presentarles a Norma Andrade. Ella es una experta defensora en temas relacionados con el feminicidio y también es una experta buscadora. Norma hizo parte de las primeras búsquedas de fosas clandestinas hace ya bastante tiempo, mucho antes que explotara el tema en el país. Es cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización de acompañamiento, incidencia y denuncia de las desapariciones de mujeres y feminicidios en el estado de Chihuahua, y actualmente es la coordinadora de prevención y promoción del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Asociación Civil. Les presento también a Nataniel Hernández. Él es un experto documentador y defensor de los derechos sociales, políticos y económicos y de la defensa del territorio. Es cofundador y director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y miembro del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa ha centrado su labor en la exigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de poblaciones indígenas y campesinas. A raíz de esta labor, Nataniel y su familia han sido víctimas de varias formas de represión y otras agresiones por parte de las autoridades de diferentes niveles de gobierno. Y les presento a Isaín Mandujano. Él es experto en acceso a la información y un periodista crítico. Es corresponsal del medio Proceso en Chiapas y reportero de Chiapas Paralelo. Realiza periodismo referente a temas de seguridad y derechos humanos, y dentro de su labor periodística, Isaín ha denunciado agresiones cometidas contra el gremio periodístico, tras lo cual también ha sido víctima de múltiples agresiones por parte del gobierno de Chiapas. Tenemos entonces una diversidad de actores bastante rica en esta mesa, que seguramente producirá información muy valiosa para reconocer el conflicto que estamos viviendo y las posibilidades también de trascender este contexto que produce tanto daño.
El daño finalmente tiene que ver con la experiencia de quienes son afectados y entonces tenemos que de alguna manera profundizar en esa densidad. Por eso yo invito a los panelistas a que empecemos esta conversación hablando un poco de cuál fue el contexto que los hizo salir al espacio público a demandar sus derechos, cómo fue que se convirtieron en activistas, en defensores y en sobrevivientes de estas tragedias. ¿Por qué quiero empezar por acá? Porque cuando hablamos de justicia transicional, estamos frente a una ilusión, dice un investigador colombiano, Alejandro Castillejo, dice, la justicia transicional es una ilusión, ¿no? Puede ser una trampa, puede ser una apariencia, pero también es una ilusión porque genera esperanza. Y por otro lado, genera la ilusión de que el pasado va a quedar atrás, ¿no? Creo que esa es la gran ilusión de la justicia transicional. Pero para conocer qué es lo que queremos dejar atrás tenemos que caracterizarlo muy bien, conocer ese contexto, ese conflicto. Por eso les quiero preguntar a los compañeros y a las compañeras, ¿cuál fue ese conflicto que los hizo a ustedes salir a las calles y empezar a exigir sus derechos, convertirse en unos activistas? Mirna. Muy buenos días. Pues primero que nada, darle las gracias a Artículo 19 por esta invitación. Para nosotros es muy importante que se conozca la situación por la que estamos pasando muchas familias en el país y agradecer aquí a nuestros compañeros también que van a compartir, a nuestra investigadora Carolina Robledo, que siempre ha estado de la mano con nosotros. Gracias, Carolina. Y a ustedes, compañeros, por estar aquí. A todos aquellos que vinieron de diferentes países, es un placer compartir con ustedes, de verdad, compartir estas experiencias que se viven no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional. Empezamos. Yo soy una maestra educadora retirada. Un día 14 de julio tuve la noticia de que había desaparecido mi hijo Roberto Corrales. Mi mundo cambió a 190 grados porque nuestra vida era muy tranquila, no teníamos enemigos, no hacíamos nada, mi hijo no fumaba, no tomaba, no usaba drogas ni vendía drogas y un día alguien decidió llevárselo y quitarle la vida. Hoy puedo decir que quitarle la vida porque yo ya sé que mi hijo está muerto, porque ya lo encontramos. El día que yo supe la noticia que habían levantado, así se utiliza esa palabra allá en la zona norte de Sinaloa, habían levantado a Roberto, a mi hijo, yo me fui con las autoridades a preguntarles cómo buscaban, dónde buscaban, y ellos muy fríamente me dijeron que no buscaban, que los cuerpos que se localizaban eran porque alguien les daba un aviso o simplemente porque casualmente aparecían. Entonces, yo empecé una tarea muy triste, muy lamentable, pero a final de cuentas logré el objetivo que yo empecé. Yo le hice una promesa a Roberto, yo le dije que lo iba a buscar hasta encontrarlo y lo logramos. Mis compañeras, las rastreadoras del Fuerte y yo encontramos los restos de mi hijo un día 14 de julio del 2017, justo el día en que se cumplían 3 años de su desaparición. Yo quiero decirles que nosotros, las rastreadoras del Fuerte, a lo mejor muchas personas no saben quiénes somos o qué hacemos. Somos un grupo de mujeres y hombres hoy en día, porque también se nos han unido algunos padres de familia, que buscamos con nuestras manos, con una pala, con un machete y algunos otros instrumentos que hemos inventado. Buscamos a nuestros hijos en fosas clandestinas. Sí, los buscamos también en vivos, los buscamos en cárceles, en hospitales, en centros, pero desgraciadamente la mayoría los hemos encontrado en una fosa clandestina. Como bien lo decía la doctora Carolina Robledo, la mayoría de las denuncias de las familias dicen que la última persona o en el último lugar donde se vio a la persona desaparecida estaba un policía municipal. Qué tristeza, porque se supone que ellos son los que están para cuidarnos, para servir, y desgraciadamente son los que se los llevan.
tuvimos que trabajar con nuestras propias manos y luchar, como bien lo hemos dicho anteriormente, luchar porque alguien me preguntó, ¿quién de tus compañeras ha sufrido violencia? A ver, dice, vamos a entrevistar a una o a dos. Es increíble que digan violencia. Con el solo hecho de que te lleven a tu familiar, ya están violentando tus derechos. Todas las familias hemos pasado por esa situación de violencia, esa inseguridad. Yo siempre lo he dicho que la inseguridad en la que estamos viviendo ahorita no respeta ni estatus social, ni sexo, nada, se los lleva a todos. Y desgraciadamente, pues nosotros pasamos por esta situación. Yo me siento orgullosa de esto que estoy haciendo, es una labor muy triste, muy pesada, y la mayoría de las madres que estamos ahí lo hacemos con mucho amor. La mayoría de las que hemos localizado nuestros tesoros, porque así les llamamos, nuestros tesoros. Alguien por ahí malinterpreta, creen que buscamos tesoros. Claro que no. Para nosotros encontrar un dedo, un diente o cualquier resto óseo de nuestros hijos es un tesoro. Nosotros somos las buscadoras de tesoro, buscadoras de esperanza, porque ahorita comentaba yo con una compañera que cuando nosotros vamos a una fosa, nosotros vamos con toda la intención de que en la fosa se encuentre nuestro familiar, pero cuando llegamos a la fosa y vemos que no es, nos da mucho gusto, porque aún queda esa esperanza, esa llamita de que en algún momento tu familiar va a llegar y te va a decir, aquí estoy, pasé frío, tenía hambre y te extrañé, pero aquí estoy. Mientras nosotros no encontremos a nuestros hijos en una fosa, tenemos esa esperanza. Alguien me dijo, pero tú ya encontraste a Roberto, tú ya debes de tener paz y tranquilidad. Claro que no. Pasé una etapa, la etapa del dolor, de la incertidumbre, esa de pensar que un día iba a llegar a tocarme la ventana y decirme, mamá, regresé, he vuelto, era la palabra de él. Yo ya sé que él no va a regresar, pero el dolor sigue, el dolor de tener a un hijo desaparecido, el dolor que nos causan esta inseguridad, ese dolor nunca se va a terminar. Y lamentablemente, pues esta situación sigue y sigue y sigue. A los desaparecidos no se les reconocía. Pasó, esto de la situación de Roberto fue el 14 de julio del 2014 y el 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 estudiantes. Cuando desaparecieron los 43 estudiantes, el gobierno volteó y dijo, ay, sí es cierto, sí hay desaparecidos. Y a raíz de eso empezamos a trabajar y empezamos a luchar. El gobierno de hoy dice que va a haber una fiscalía especial para buscar a 43. ¿Y los 43,000? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a seguir? ¿La sociedad? ¿Las madres? Claro que sí vamos a seguir, pero sería muy bueno que se tomaran en cuenta. Sería muy bueno que este nuevo gobierno que empieza, de verdad, tome las cosas con mucha calma, que hagamos las cosas en coordinación, porque ¿quién mejor que nosotras, las personas que estamos pasando este dolor, para poder intuir dónde y cómo buscar a nuestros tesoros? Porque tenemos el corazón, tenemos las ganas, pero no tenemos muchos recursos. Y creo que ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias, artículo 19, a Mayra, que fue la que me sugirió por ahí, por la invitación, y a las instituciones u organizaciones que hicieron posible que este foro se realizara. Mi nombre es Norma Andrade, soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquel puntito que está arriba, ya colindando con Estados Unidos, del estado grande del país, polvoso, terroso, arenoso, porque es desierto, al cual amo, mas no a sus autoridades. Me preguntan,
¿Qué fue lo que me hizo ser activista? Soy madre de Lilia Alejandra García Andrade. Ella desapareció un 14 de febrero del 2001 en Ciudad Juárez. Ahora en febrero van a ser 18 años. No es que yo, a raíz de la desaparición de mi hija y posterior asesinato, cuando la encontramos asesinada y violentada como tanta joven en Ciudad Juárez, yo decidiera ser una activista. No me levanté en la mañana y dije, tengo ganas de chingarle el alma al gobierno y lo voy a hacer. No, tampoco fue eso. Fue mi grito desesperado como una madre, porque eso es lo que soy, una madre que ahora le dicen activista, quien es defensora de derechos humanos. Soy simplemente una madre exigiendo justicia por el asesinato de su hija menor, Lilia Alejandra García Andrade. Cuando Alejandra desapareció, empecé sin una idea clara, sin una toma de conciencia real, a ir todos los días. Era una obsesión ir todos los días a la fiscalía a revisar su expediente, a ver qué respuestas me tenían, porque yo quería saber qué era lo que realmente había pasado con Alejandra. Yo tenía muy grabadas las palabras del ministerio cuando acababa de bajar a mi hija y me dice, en la autopsia se encontró mucho líquido seminal, por lo tanto fue una violación tumultuaria. Yo la acababa de enterrar y me dice la fiscal, ay señora, ¿qué se preocupa? A usted le fue bien. A otras madres ni siquiera las han encontrado. No eran las palabras ideales, porque ahora entiendo por qué ella me decía que me fue bien, pero en ese momento casi le quise partir la madre. ¿Por qué? Porque yo acababa de enterrar a mi hija asesinada, violentada, y ella me decía que me había ido bien. Ahí fue la primera ocasión en que tomé una decisión sin pensarla y equivocada. Quien estaba en un lado de mí era un policía ministerial y como tal reaccioné. A quien golpeé, porque era el que tenía en un ladito de mí, fue al policía ministerial. Salí de ahí muy enojada e hice un escrito para vaciar mi coraje y mi dolor, que publicó el Heraldo de Chihuahua. Hubo personas que lo leyeron y creyeron que yo era una experta y fueron a pedirme ayuda, porque su hija estaba desaparecida. En ese momento yo dije, si no pude ayudar a mi hija, ¿cómo la voy a ayudar a usted, señora? Cuando llego a mi casa, me dicen, sí la puedes ayudar. Y ahí fue donde nace esa Norma Andrade, que se vuelve activista y tiene un giro de 360 grados. De maestra de primaria empezó a ser también, sin saberlo, porque esa palabra no la utilizábamos, una rastreadora, porque empezamos a buscar a nuestras hijas en el desierto del estado de Chihuahua. Empezamos a buscar a nuestras hijas, por increíble que parezca, muertas. Las empezamos a buscar asesinadas. Nos tardamos 6 años en empezar a buscar a nuestras hijas desaparecidas, no asesinadas, porque ya sabíamos que una joven que desaparecía en Ciudad Juárez, si no aparecía a los 7 días, la íbamos a encontrar asesinada. No fue algo que yo pensara, fue algo que por instinto hicimos todas las madres y que nos unimos todas para empezar a exigirle al gobierno reconociera el problema que tenía, que estaban desapareciendo jóvenes en Ciudad Juárez y las estaban asesinando. No faltó por ahí quien dijera que Chihuahua tenía el 8º lugar en jóvenes desaparecidas. Y yo le decía al presidente, vergüenza te debería de dar, porque si no puedes con el problema de Ciudad Juárez, ¿cómo vas a resolver el de todo el país?
Y lo primero que deberían de hacer, y que sigo diciendo que deben de hacer, es reconocer que tienen un problema, porque si no lo reconocen, no le van a poner solución. Y hasta la fecha, no lo reconocen. Hay 43,000 desaparecidos. Pero ahí no están nuestras jóvenes desaparecidas, porque esa cifra de 43,000 desaparecidos es el que da Segov, el problema federal, y nuestras hijas no son un delito federal, por lo tanto, no están contabilizadas en esos 43,000 desaparecidos. Y lamentablemente, ya no nomás se desaparecen niñas y jovencitas en Ciudad Juárez, se desaparecen en todo el país. El feminicidio no es un delito grave, la desaparición no es un delito grave, por lo tanto no tenemos un problema, no hay que ponerle una solución. Por eso necesitan de nosotros, que sin decidir ser activistas, nos obligaron a hacerlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, artículo 19. Yo empecé mi actividad en el 2005, cuando tenía 18 años, estaba estudiando todavía la licenciatura en Derecho, soy abogado de profesión. Y nosotros estamos en el otro rincón del sureste del país, en Chiapas, en la zona costa, es una zona de tránsito, de flujo migratorio. Es una zona donde los grandes intereses del capital pues le están apostando a la explotación de recursos naturales, en donde la población desde hace muchos años vive en condiciones adversas, conflictos comunitarios provocados por el Estado, intereses económicos, violaciones a derechos humanos. Nadie hacía nada para poder evidenciar la situación en la que vivimos en la costa de Chiapas, y nuestra zona de influencia es pues en esa región, en la región costa, desde Arriaga hasta el municipio de Mapastepec. Y nosotros al recorrer la zona justo veíamos cómo no teníamos en las comunidades escuelas, y si habían escuelas no habían maestros, si había una casa de salud no tenía medicamentos, no había atención médica. Es decir, había una escasez enorme por garantizar los servicios básicos fundamentales para las poblaciones en la región. Y también evidentemente había una omisión de las autoridades por escuchar toda la situación y los problemas que existen actualmente en la región. Después nosotros convocamos en el 2005 a la conformación de una organización comunitaria que está conformada por comunidades, por ejidos, por poblados, por rancherías, que se llama Consejo Autónomo Regional, en el marco de la otra campaña, en ese tiempo, en el 2005-2006, y ahí empezamos a organizarnos las comunidades, formando promotores y promotoras de derechos humanos, pensando ingenuamente que el proceso de formación y capacitación de promotores y promotoras era un proceso que no atentaba contra intereses, evidentemente, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que teníamos amenazas, estábamos siendo vigilados, teníamos encima el ejército, la policía ministerial, la policía estatal, la policía municipal, el CISEN, pues revisando nuestras actividades como si fueran actividades ilícitas o estuviéramos cometiendo algún acto fuera de la ley, sí nos preocupamos, nunca lo imaginamos en realidad, quienes conformamos ese primer bloque de promotores y promotoras. Hicimos manifestaciones para exigir que se respeten los derechos humanos, que haya servicios básicos, etcétera. Y la respuesta del Estado fue represión, ataques, vigilancia, hostigamiento. Y después vimos que la situación era muy, muy grave, sobre todo en Chiapas, un país
con grandes índices de pobreza, poblaciones en situaciones de pobreza muy fuerte, no hay trabajo, no hay producción de camarón, no hay ingresos económicos, es decir, condiciones precarias. Acordamos conformar o crear el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa como una figura que permitiera poder pues alzar la voz y denunciar la actuación de las autoridades municipales, estatales o federales. Y a mí me toca pues iniciar este proceso y también sin saber justo a lo que uno se enfrenta, el escenario que uno se enfrenta. Y de repente tenemos que tomar otras medidas para poder exigir un derecho que esté escrito en la Constitución, en tratados internacionales, para que nos escuchen, para que nos resuelvan un problema que le compete al Estado atender. Y bueno, actualmente sigo todavía ocupando este cargo en la organización. Tenemos un trabajo fuerte sobre el tema de defensa del territorio, porque aunque haya cambiado el gobierno, los megaproyectos todavía siguen vigentes, megaproyectos de construcciones de presas hidroeléctricas en la región, proyectos de minería, las zonas económicas especiales en la región de la frontera con Guatemala hacia Tapachula. Ahorita tenemos todo el tránsito de migrantes en la región, que estamos nosotros haciendo un monitoreo y acompañamiento a la gente que va pasando por esa zona de tránsito. Y bueno, se agudizó mucho más el año pasado con la situación del sismo del 7 de septiembre. Pues ahí para nosotros fue un sismo, un terremoto político, es decir, vino a evidenciar toda la cochinada de la estructura del Estado, de cómo se roban los recursos, de cómo justifican los fondos, cómo no les interesa el dolor de las familias afectadas. Y empezamos a crear un proceso de exigencia también para que llegaran los recursos asignados a través del gobierno federal, estatal y gobiernos municipales. Y nos enfrentamos a otra oleada de amenazas y de ataques directos en nuestra contra por solo evidenciar que estaban robándose el recurso del Fonden. Y también estamos acompañando procesos en temas de mujeres en situación de violencia. Hay un área que atiende acompañamiento legal y acompañamiento psicológico desde las oficinas en la región Costa, a pesar de que está decretada una alerta de género en Chiapas, como en varios estados, que evidentemente está solo se simula que se atiende y que se cumplen las recomendaciones y pues nos toca a las organizaciones que estamos allá, además somos las únicas que estamos en ese punto en la región Costa, pues denunciando, alzando la voz o exigiendo a las autoridades atender pues estos temas, ¿no? Que son temas graves y pues ahí seguimos en este proceso, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Artículo 19, Ana Cristina Ruelas y todo su equipo que han tenido la capacidad de convocarnos a todos nosotros acá y los que están ahí también, así como ustedes, y los que han estado en las mesas de ayer y los que estarán en las siguientes, y gracias también a los patrocinadores que hacen posible que también nosotros estemos acá, ¿no? La Embajada, la Unión Europea y todos ellos, porque pues sin ellos también esto no fuera posible. Y pues bueno, yo creo que los periodistas también somos víctimas de ataques, de agresiones, de una u otra, de diferentes niveles de ataques y de agresión, pero no estamos exentos en este escenario de violencia en el país. Afortunadamente no tuvimos esta incidencia de violencia que se vivieron en otros estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas. Afortunadamente Chiapas, durante toda esta guerra contra el crimen organizado que declararon el gobierno de Calderón y también se agudizó con el gobierno de Peña Nieto, afortunadamente no impactó tanto, digamos, como afectó y dejó a un país en un shock traumático bastante fuerte, ¿no? Hemos escuchado aquí los testimonios de Mirna y Norma y sí, nos sacuden, nos conmueven, nos hacen llorar. Yo creo que uno como periodista no está ajeno a esto y bueno, y es ahí donde nace también la conciencia de darle voz a estos grupos, a estos sectores, y uno como periodista
va caminando en su trabajo y investiga, indaga, da voz a estos grupos, a estos sectores, y al mismo tiempo que uno va haciendo esta labor de periodismo de investigación, de denuncia, de denunciar estos tipos de ataques, uno también se expone a ello, porque el Estado, porque los gobiernos en sus 3 niveles no quieren a periodistas y a medios que dan voz a estos grupos, no ven con buenos ojos. El periodismo podría ser un periodismo que mire hacia los políticos, hacia la clase gobernante, hacia la clase política, hacia arriba, pero también hay quienes hacemos del periodismo un periodismo que mira hacia abajo, un periodismo que da voz a los sin voz, a los grupos más vulnerables, más agraviados, a los grupos desairados de alguna manera por las políticas públicas o por los gobernantes, ¿no? Realmente esta labor de periodismo nos expone también, esta labor de periodismo nos expone, nos pone en el blanco ante agresores y posibles agresores, a actores, gobiernos en sus diferentes niveles, policías, militares, funcionarios, diputados, alcaldes, se sienten también amenazados cuando un periodismo de investigación y denuncia los exhibe como violadores de los derechos humanos. Y es ahí donde uno como periodista también se pone en el blanco. ¿Y qué hacemos nosotros? Realmente nosotros como periodistas hemos decidido no quitar el dedo de la llaga, ¿no? Y tratar de venderle caro al Estado cualquier ataque a un periodista. ¿Cómo? Pues agudizando aún más nuestra labor, es decir, haciendo un trabajo más agudo y no quitar el dedo de la llaga, porque eso es lo que les molesta, les incomoda. Yo creo que como periodista tengo más de ya casi 25 años en el periodismo, cubriendo todo lo que pasa en la frontera sur mexicana, en estos 600 kilómetros de frontera que me toca con Centroamérica y estos 74,000 kilómetros cuadrados que es Chiapas. Es un territorio con una gran diversidad de conflictos. Si bien, como yo les decía al principio, no tuvimos esta violencia tan alta y tan grave, es paradójico que en este proceso de transición que estamos viviendo se están agudizando los conflictos y se están agudizando los asesinatos. El asesinato de un compañero periodista, Mario Gómez, fue el primero que hemos tenido en esta larga lista del 2000 a la fecha, de más de 120, 130 periodistas asesinados. El de Mario Gómez fue el caso más paradigmático y más grave que tenemos. Recientemente el lunes hizo 4 meses su asesinato. Seguimos exigiendo justicia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las autoridades no quieren llegar al autor intelectual, se quedan solamente en los autores materiales de los crímenes. Pero además vinieron otros asesinatos, otras muertes de activistas, luchadores sociales, maestros. El maestro Horacio Meléndez es un maestro de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, hermana de Yotzinapa, que es un maestro que tiene una labor ideológica dentro de la Mactumaxá. Desapareció y fue encontrado muerto. Y le inventan ahí una supuesta historia de novelesca. Luego vino el crimen de Sinar Corzo también, ¿no? El 3 de enero. Y también es otro colega, activista, colega aquí de Nataniel, de la misma región, que denunciaban la corrupción en la zona costa por los daños del sismo. Luego vino otro asesinato también, el de Noé Jiménez Pablo, que aún estando dentro del mecanismo de protección, era de Amatán. 31 personas de Amatán estaban dentro del mecanismo de protección y, sin embargo, el Estado no garantizó la seguridad de ellos. Y estamos viendo otros ataques, enfrentamientos. Chiapas es un estado que se está como en este contexto de transición. Es paradójico que estamos viviendo una paradoja, ¿no? Realmente un contrasentido, pues, porque lo que uno esperara que las cosas mejoraran, cambiaran para bien, las cosas están caminando en un sentido contrario. Abundaremos después. Gracias. Agradecemos mucho los testimonios, que siempre son más que un acto de lenguaje, un acto político, que busca justamente transgredir esa identidad que se le quiere siempre impostar a los sobrevivientes, ¿no? Esta calidad de víctima. Estos testimonios justo nos están diciendo que hay sujetos que son constructores de su propia historia y que transgredieron esa condición.
y nos ponen también frente a muchas preguntas, ¿no? Sobre todo frente al papel del Estado en este conflicto. Voy a retomar algunas de las consideraciones de las compañeras y los compañeros, porque lo que vemos es un Estado que produce el conflicto, ¿no? Nathaniel nos dice que lo produce a través del desamparo y del despojo de poblaciones, de territorios. Norma, a través de la negación del problema, de la falta de reconocimiento de las víctimas, de los sobrevivientes. Mirna nos habla de un Estado que hace un uso excesivo de la violencia y que finalmente termina siendo la política a través de la guerra, ¿no? y de estos actos extremos como la desaparición forzada. Isaí nos habla de un Estado que censura, silencia y no protege a los periodistas. Entonces, estamos frente a un Estado, como dice Isaí, paradójico, porque al mismo tiempo que nos habla y produce prácticas, digamos, de protección y defensa de los derechos humanos, parece que eso no aterrizara en estos territorios muy particulares desde donde ustedes están narrando y viviendo el conflicto. Y la segunda pregunta que queríamos plantear los organizadores y a mí en esta misión que se me ha encomendado es que pensemos si es posible entonces que el Estado haga justicia y si es posible entonces a ese Estado que ustedes ya han caracterizado tan bien pedirle una justicia de tipo transicional, es decir, que nos lleve a otro momento de este conflicto, que logre superar esto que ustedes han caracterizado también. ¿Qué dice Mirna? Qué difícil porque día a día nosotros vemos que en el caso, la situación en la que vivimos las familias de los desaparecidos, vemos que las desapariciones siguen. Los jóvenes que están desapareciendo son jóvenes entre 15 y 35 años y esperemos nosotros con este nuevo gobierno, esperemos que de verdad, alguien dijo ahí que la transición era una ilusión, pues esperemos que esta ilusión no sea como la de los magos, que no sea una mentira, que de verdad se logre el objetivo, lo principal, pues que podamos tener en algún momento las familias verdad y justicia y sobre todo la no repetición, que es lo más importante en nuestro caso, pues que no haya más personas desaparecidas, y las personas que están desaparecidas puedan ser localizadas y por supuesto manejar esta situación con mucha dignidad, porque recuerden que la misma sociedad y el gobierno revictimiza, dice que si se los llevaron era porque andaban mal, porque hicieron algo malo. Entonces hay que lograr todo esto. Vamos a darles un voto de confianza para que podamos hacer una coordinación, como bien lo digo yo, coordinándonos y trabajar. Espero que tengamos muy buenas noticias, la verdad, porque hemos luchado muchísimo, años, más de 20 años, algunas yo apenas tengo 4 años y medio, pero la verdad me he dado cuenta de que el Estado, el gobierno no tiene mucho interés, ellos dicen que no existen las desapariciones, a veces, últimamente dicen que los muchachos se van por su propia cuenta, entonces el gobierno es un gobierno que no quiere trabajar, que no quiere reconocer. Entonces esperemos que este nuevo gobierno sí lo haga. Estamos apelando a este nuevo gobierno. Nosotros hemos estado en reuniones con grupos nacionales y hemos estado trabajando con el nuevo gobierno en pláticas antes de estar ahorita ya trabajando, y ellos hicieron la promesa de apoyarnos, de ver por los desaparecidos y las familias, pero ya están en el poder, ya no son los electos, ya están trabajando y no hemos visto los resultados. Igual van empezando, no se puede construir todo esto en 2 o 3 meses, esperemos que sí, vamos luchando y que sepan que
grupos de personas desaparecidas estamos en la mejor disposición de llegar a un buen diálogo y a esa buena coordinación que es la que nos hará llegar y lograr el objetivo principal. No más desaparecidos en el país, no más feminicidios, no más atentados contra periodistas, porque en realidad, como dice mi compañero, los periodistas son el arma más grande y más fuerte que tenemos los grupos de personas desaparecidas, porque ellos son los que hacen evidente las desapariciones y sobre todo hacen un equipo con nosotros para lograr que las personas que ni siquiera saben que había desaparecidos, con la difusión que hacen los medios, los periodistas, muchas personas que ni siquiera tenían idea de lo que pasamos nosotros. Hoy en día muchas personas están con nosotros, están apoyando nuestra causa, aunque no tengan una persona desaparecida, ellos nos apoyan, porque el apoyo moral, la difusión, yo siempre lo he dicho, no es que queramos salir en televisión o en prensa de ninguna manera, pero sí es muy importante la difusión, compañero, porque hacemos evidente que vivimos en un país con mucha inseguridad, hacemos evidente que en las mismas familias tenemos que salir a buscar a nuestros desaparecidos y por supuesto hacemos evidente quiénes son las personas que los desaparecen. Ojalá de verdad que logremos este objetivo, ojalá que ya no tengamos más agresiones, porque sí nos duele la verdad ver que las personas que nos apoyan como ustedes, los periodistas o a nosotros, a los defensores de derechos humanos, se nos ataca. Yo he tenido amenazas de muerte, nuestro grupo nos ha tocado, que hemos tenido atentados, pero aún así seguimos. Y no es que seamos valientes, la verdad, siempre tenemos miedo. El miedo está aquí, pero ese miedo es el que nos impulsa, es el que nos hace que sigamos adelante. Y pues la verdad, yo quiero comentar esto, que vamos a seguir y ojalá que este nuevo gobierno escuche y de verdad actúe, porque es muy fácil hacer mesas de trabajo, hacer mesas de paz, hacer un mundo de cosas y a la hora de la hora no tenemos ningún resultado. Le doy mi voto de confianza y esperamos, yo hablo en nombre de mis compañeras de Reservas del Fuerte, esperamos muy buenos resultados en este nuevo gobierno y la verdad yo pienso que no podemos luchar. Lo más importante es coordinarnos y hacer de esto un buen equipo de trabajo, tanto la Secretaría de Gobernación como las personas, los grupos que estamos buscando a nuestras personas desaparecidas y sobre todo los gobiernos locales, que son los que están más cerca de nosotros y son los que empujan para que esto se llegue adelante. No encuentro qué palabras decirle, de veras. De veritas. Así, mi respuesta es un no, no. Yo no tengo la menor duda que es no. ¿Por qué es un no? Bueno, ya me llamaron vendepatrias, pues que me sigan llamando. Emprendí, a raíz de lo que pasa con mi hija, una denuncia a nivel internacional y me gané el mote de vendepatrias. ¿Verdad? Después aclaré que yo amo a mi patria. A quien no quiero es a su gobierno por corrupto. Y esa es la palabra, corrupto. ¿Por qué digo que son corruptos? El agresor de mi hija Alejandra es familiar de un funcionario de la Fiscalía y sigue libre. Si lo sé yo, que no soy nadie, que simplemente soy una maestra de primaria, ¿ustedes creen que ellos no lo saben? Y se tiene la prueba de ADN. Por lo tanto, para mí, son corruptos. En la organización tenemos documentadas 32 amenazas. En un principio ni les hacíamos caso, ya sabíamos que eran los ministeriales que nos andaban siguiendo cuando estábamos en un foro. Hagan de cuenta, estoy aquí como ahorita dando mi testimonio, levantaba la vista y allá mero atrás veía al coordinador de ministerios públicos. En Los Ángeles, sí, yo estaba en un foro en Los Ángeles y ahí estaba el coordinador, en un foro de derechos humanos que no tenía nada que ver con el trabajo que ellos hacen. Salía de alguna reunión y volteaba por el espejo retrovisor y lo que veía era una de las camionetas de ellos siguiéndonos. Llegó un momento en que hasta descarada me volví. Me bajaba de mi vehículo cuando llegaba a mi casa y le decía: gracias, dígale, reporte que llegué bien sin ningún contratiempo al fuerte.
y me metía, porque sabía que lo único que hacían era estarnos intimidando, que lo que querían era que nosotros nos diéramos cuenta que sabíamos que ellos sabían lo que nosotras hacíamos. En lo que a mí respectaba, a mi compañera no le fue tan bien. A mi compañera Marisela, el procurador de ese momento, la encañonó con pistola, así le puso la pistola y le dijo: si sigues manipulando a Norma Andrade, te va a cargar la chingada. Y ella les dice: es que ustedes no conocen a Norma Andrade. Norma Andrade no hay quien la manipule. Nosotros le decimos: vamos a hacer esto, y estamos ahí, y ella de repente se brinca las trancas y hace otra cosa. Y era verdad, yo les dije que yo tomaba muchas decisiones sin pensarlas, al momento. Otras sí las planeábamos, cuando estábamos ahí no salía lo que nosotros queríamos y yo improvisaba, pero muchas veces esas improvisaciones le molestaba al gobierno, como el día que brinqué el cerco de seguridad para agarrar al presidente de la República. Es obvio que no le gustó, porque estábamos en Estados Unidos, me le planto enfrente y le digo hasta de lo que se va a morir, y la prensa de todo el mundo oyéndome, pues no les parecía. Finalmente llegó un momento en que ya no fueron amenazas. En el 2011 me dieron 5 balazos, y estoy aquí porque soy una chica de 10, por eso estoy aquí. Mi primer bala se me quedó alojada a 10 grados del corazón. A eso estuve de morir, pero soy terca como una mula. Cuando bajé a tierra, yo a mi hija le dije: el asesino va a estar en la cárcel. En ese entonces yo creía que nomás era un agresor, que nomás había sido un asesino. Ahorita sé que no es uno. De acuerdo a las pruebas de ADN, hay 2 y un presunto, un dudoso. Sé que mínimo 2 participaron. Y yo se lo dije: van a estar en la cárcel. Si no lo logro y me muero antes, habrá quien grite por mí. Los hijos de mi hija, que ahorita ya tienen 18 y 20 años, y que en su momento tenían 5 meses de nacido y añito 8 meses. Pero aún así, seguimos denunciando. Las intimidaciones que el gobierno ha hecho para con nosotros han sido demasiadas para callarnos la voz. Al gobierno no le gusta que levantemos la voz, le molesta y le enfada que denunciemos lo que realmente está sucediendo y que saquemos las evidencias. La prueba de ello es, en la Comisión Interamericana, ahí está el caso de mi hija actualmente, me propusieron una solución amistosa, me negué a aceptarla. ¿Y cuál fue la represión? Soy maestra de primaria. En agosto me suspendieron el sueldo y todavía estoy sin salario. Pero no me van a callar. Los asesinos de Alejandra van a ir a la cárcel. Y vamos a lograr que esa sentencia de Campo Algodonero, en donde le dijeron al gobierno que él tenía que cumplir y darnos garantías de no repetición, de veras se cumplan. Sí, consideramos que no puede haber justicia transicional si se están reciclando servidores públicos del sistema pasado, si se están moviendo las piezas y colocando uno y otros servidores públicos que tienen antecedentes de corrupción, de impunidad, que mueven las investigaciones a sus antojos. Y tampoco consideramos que pudiera haber un proceso de justicia transicional si en el 2019, como lo mencionaba Isaín Mandujano, en Chiapas asesinan a un compañero defensor de derechos humanos en Arriaga, es compañero nuestro, vecino, pues, Sinar Corzo, del Comité Ciudadano de Derechos Humanos El Coloso de Piedra, y 2 más del MOCRI en Amatán. No puede haber justicia transicional si todavía hay desplazados, no solo en Chiapas, sino en varias partes del país. No puede haber justicia si siguen habiendo grupos
si hay todavía gente exigiendo que se respete, se garantice sus derechos humanos. Evidentemente estamos en un escenario de simulación, de mera simulación, decimos nosotros allá, porque nada más nos quieren pues vender una historia para quedarnos callados, estar tranquilos o tranquilas sin hacer nada, mientras la cosa avanza con el despojo de los pueblos en sus territorios para construir grandes presas, grandes hidroeléctricas, proyectos eólicos, carreteras para la infraestructura de las grandes, del gran capital, donde sigue habiendo explotación a todos los niveles, donde se simula que se atiende una alerta de violencia de género en los estados, particularmente en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Donde el partido que ganó el proceso electoral está aliado con priistas y panistas, que son los que nos han venido atacando y reprimiendo durante todo este proceso. Muestra de ello es claramente pues en Chiapas, con Manuel Velasco Cuello. En el 2012 al 2018, en Chiapas hubieron 12 defensores de derechos humanos asesinados y un periodista que es el compañero Mario. Y estos casos están en total impunidad y vemos como el exgobernador pues con los de arriba tiene acuerdos para que no haya nada y no pase nada. Dejó al Estado en una crisis económica muy fuerte. Se robaron el dinero del sector educativo y del sector salud. Y para ellos no hay castigo, para ellos no hay, no se integran carpetas de investigación, no se someten a ningún juicio por su actuación. Para los que defendemos los derechos humanos o para quienes alzan la voz en los medios de comunicación, pues nos ofrecen muerte o cárcel, que es lo que me dijeron a mí en el 2011. En algún momento, cuando estaba Juan Sabines Guerrero, yo estuve encarcelado en 3 ocasiones, acusado de 5 delitos contra el Estado. Y en algún momento sí me pregunté seriamente si defender los derechos humanos valía la pena o no, y también si estaba haciendo lo correcto, si mi actuar era en el marco de la ley. Y después encontré respuestas, por supuesto, ¿sí? Seguimos construyendo un proceso en las comunidades en la región costa para fortalecer el protagonismo de los actores en las comunidades, para que haya muchas voces que exijan justicia, castigo, que exijan el respeto a los derechos humanos. Y en ese proceso estamos, ¿sí? Y el Estado mexicano piensa que con callar voces, con asesinarnos o encarcelarnos, pues se acaba un problema en alguna región, como lo intentaron hacer con los desaparecidos, como lo intentaron hacer con el caso de Sinar Corzo en Arriaga, que tenía una lucha en su municipio. Y están pensando quienes les asesoran, pues que esa es la forma la vía más rápida para acabar con quienes alzamos la voz. Y no puede haber justicia si seguimos repitiendo las mismas prácticas, si siguen habiendo escenarios de violencia en este país, si se sigue tolerando y permitiendo que los funcionarios hagan y deshagan a costa de lo que quieran y como quieran. No puede ser posible. Y hay una gran expectativa, evidentemente, que este gobierno actual va a hacer las cosas de otra forma. Vamos a esperar a ver qué pasa. Muchas gracias. Pues bueno, para empezar, tenemos que estar conscientes de que por quiénes votamos. Es decir, votamos para un cambio de legisladores, para un cambio de senadores, votamos para un cambio de presidente. No votamos por un cambio de jueces, y no votamos por un cambio de jueces, de ministros, de magistrados.
¿no? Podría haber un cambio en la clase política que está arriba ahora, ¿no? Pero los que al final dictan las sentencias, hacen estos análisis de expedientes, son los mismos de siempre. O sea, seamos conscientes que votamos para un cambio del poder legislativo y ejecutivo. Sin embargo, el judicial sigue siendo el mismo. Y desde mi particular punto de vista, el Poder Judicial y los que trabajan ahí, los que imparten justicia, son un sector conservador. A mí se me ha parecido siempre los ministros, los magistrados, los jueces, gente de la vieja escuela jurídica, que tampoco se adaptan a los nuevos tiempos, de globalización, de avance del derecho y todo esto. Realmente, quienes al final de cuentas están ahí administrando la justicia, pues es las mismas personas que sirvieron a todas estas décadas en estos gobiernos priistas y panistas. Es decir, no pidamos, no esperemos mucho, cuando ni siquiera Andrés Manuel les pudo hacer que se bajaran el sueldo los ministros, ¿no? A ver, tantito les toca sus intereses al Poder Judicial, el escándalo que arman y se le ponen al brinco al presidente y es un grupo intocable esta cofradía del Poder Judicial y en todos los niveles, ¿no? Y hablo a nivel federal y hablo en los estados, es igual, ¿no? Realmente en el peor de los casos es la misma gente que se recicla. Por ejemplo, en Chiapas, ya lo decía aquí Nataniel, la gente que antes militaba en otros partidos políticos, el Verde, el PRI, el PAN, cuando vieron el tren de Morena, se suben al tren de Morena. Cuando vieron cómo venía el tren de Morena, se suben todos al tren de Morena. Y ahorita los ves ahí de alcaldes de Morena, de diputados de Morena, ¿no? Ocupando ciertos regidores de Morena. Y era gente que antes estaba luchando en contra de, que estaba en otro escenario de represión, cómplices de la corrupción, pero ahora pues ya se purificaron, ya son de Morena. Y prueba palpable el caso de Amatán, donde el alcalde es de Morena, fue electo de Morena, pero antes él y su hermano han mantenido a lo largo de más de 10 años un poder caciquil en esa zona y han sido alcaldes por el PRI, por el Verde, por el PAN, por el PRD, pero es la misma familia. Es decir, y como él, en muchos otros municipios del estado, de los 122 municipios del estado de Chiapas, muchos son así. Es decir, solo cambian de partido, pero siguen siendo los mismos personajes. Es decir, no esperemos demasiado de esto. Uno ve el Congreso del Estado y ve a los 40 diputados y dices tú, pues si antes este era el de la cofradía priista, panista, pues si ahora ya está aquí con este manto de la Virgen Morena, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que Chiapas es uno de los estados más emblemáticos de cómo la clase política nada más cambia de vestido, ¿no? De indumentaria. Y sigo con el caso de Noé Jiménez Pablo, ¿no? Asesinado, encontrado muerto la semana pasada. A Noé Jiménez Pablo lo asesinan y ahora el que es el fiscal general de justicia en Chiapas está acusado, fue acusado de haberlo torturado hace 17 años y de haberlo detenido torturado hace 17 años. Es decir, el que antes fue su torturador ahora tiene que, bueno, como Ministerio Público, ahora tiene que ser el fiscal que va a investigar su crimen, ¿no? Entonces, el abogado Leonel Rivero, que seguramente muchos acá, algunos conocen, está exigiendo que el caso se saque de Chiapas y lo investigue la Fiscalía General de la República, porque no puede ser juez y parte, o sea, el gobierno es Morena, o sea, hay una complicidad, no van a meter ni van a investigar al alcalde, ¿no? Entonces yo creo que sí es preocupante esto que está pasando en Chiapas y les digo, bueno, este fiscal se ganó incluso una recomendación de la CNDH en el 2001-2002 por esta tortura hacia Noé, ¿no? Entonces, y ahora Noé está muerto y ojalá
nosotros andamos así siempre con la preocupación, ojalá que esto no se agudice, porque hay regiones del estado de Chiapas donde hay grupos civiles armados, donde los alcaldes, los diputados se mueven con pistoleros, ¿no? Y que te intimidan, te acosan. Realmente es preocupante esto. A nosotros nos ha pasado, nos han sorprendido en varias ocasiones grupos de personas armadas, encapuchadas. Afortunadamente hemos podido sobrellevar la situación. Pero sí es esas ocasiones en que sientes que el alma se te va del cuerpo porque no sabes si vas a salir vivo de esa, ¿no? Yo le contaba a algunos compañeros, somos sobrevivientes del periodismo porque realmente cada situación de esta es como un volver a morir y un volver a nacer, ¿no? Porque realmente sí hemos pasado varias situaciones críticas en las cuales pues ya tienes a las personas ahí apuntándote, ¿no? Y no sabes si vas a salir de esa y sí. Y cada que uno se acuerda, dices otra vez, ¿no? Volví a nacer, ¿no? Porque sí es grave lo que pasa en muchas regiones del país, pero también en Chiapas, ¿no? Bueno, estamos un poco retrasados en el tiempo. Esta mesa debía terminar a las 11, pero sería muy importante escuchar las preguntas que tiene el público para nuestros panelistas. Entonces, abrimos un espacio, está programado de 20 minutos para preguntas y respuestas. Hagamos una primera ronda. Si alguien por allí tiene alguna pregunta, le acercan el micrófono. Gracias. Entiendo, anteriormente les había dicho que venía de Tijuana y es precisamente, me dirijo a las representantes que vienen precisamente del norte del país, porque lo mismo sucede en Tijuana, que es un estado del norte, donde a lo mejor no desaparece toda la gente que desaparece por la cuestión policíaca, pero sí por una persecución entre grupos armados. Sin embargo, el común denominador de todos estos casos es que efectivamente no se investigan, de hecho porque las autoridades de la Procuraduría dicen que estaban involucrados en delincuencia organizada. Entonces, pues no entran a detalle. Prácticamente todos estos muertos que llevamos, por ejemplo, el año pasado, que son cerca de 2.500 homicidios dolosos, son parte de esa delincuencia organizada y hay incluso investigaciones de casos de personas que pues eran trabajadores de empresas y que solamente porque le dieron 2 tiros en la cabeza no se investiga porque tuvo una muerte de narco, pero pues su esposa fue y declaró al Ministerio Público que la persona era delincuente organizado y cobró 2 seguros de vida, ¿no? Entonces es una forma muy, muy fácil hoy de escapar de la justicia y de la investigación. En el caso de lo que estábamos mencionando sobre el tema, volvemos al mecanismo de protección, porque no solamente es para periodistas, es para defensores de derechos humanos. Y este mecanismo tal parece que tiene evidentes fallas, que no está protegiendo o por lo menos no está ejerciendo la presión ante ministerios públicos, porque vemos un común denominador que también es la falta de justicia. Porque son delitos que, a pesar de que deberían de estar siendo investigados por organismos federales, que es la FEADLE, la Fiscalía Especializada para los Delitos, para la atención de delitos contra la libertad de expresión, muchos de ellos no son atraídos por esta institución, por esta Fiscalía. ¿Qué debemos hacer para obligar, digamos, a la Fiscalía a traer este tipo de delitos, sobre todo cuando están involucrados defensores de derechos humanos, periodistas, porque lo dejan en el ámbito del fuero común y donde tenemos la presión o la falta de acción es precisamente en estas investigaciones? Los periodistas que hemos denunciado, hemos visto que estas denuncias caminan a lo mejor hasta dentro de 1 o 2 años para que se ejerza algún tipo de acción y es el tiempo perfecto para pues seguir recibiendo presiones. Entonces, mi pregunta es esa a los activistas y al compañero periodista: ¿qué tenemos que hacer para que este mecanismo realmente funcione y sea un garante de la justicia? A lo mejor no de la protección, pero sí de la justicia. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Está apagada.
Hablaba nuestro compañero que los jueces son los mismos, así nunca vamos a tener justicia. Y hablábamos de cuando se buscaba a los culpables en los estados, por ejemplo, ellos no buscaban porque era como buscarse ellos mismos, pues. Los culpables ahí estaban. Entonces, nosotros en los grupos, en los organismos que tenemos a nivel nacional, hemos estado trabajando para hacer una solicitud de un mecanismo internacional. Porque si los jueces aquí van a seguir siendo los mismos, las personas, hablábamos de cambios, y yo hablo de ilusiones y de esperanzas, y lo dije, a lo mejor que no sea un ilusionismo nada más, pero estamos trabajando para una mesa, para un mecanismo internacional en el cual vengan autoridades de la ONU, que vengan así como se trabajó en Guatemala, si tenemos un ejemplo buenísimo, tenemos aquí una chica de Guatemala, en el que se presentaron otras autoridades, otras dependencias internacionales y se ha logrado la verdad y la justicia. Nosotros estamos luchando por eso y esperemos que esta mesa, este mecanismo internacional se logre, se lleve aquí en el país y podamos juzgar y poder tener esa justicia, porque la verdad la vemos tan lejos, vemos esa justicia tan ciega y lo decía yo, porque la misma sociedad y las mismas autoridades tienden a revictimizar, a decir pues los matan, es porque andaban mal. Y la verdad hay mucho, hay una raíz, tenemos una raíz por las desapariciones y tenemos que llegar a ella y luchar contra ella. Entonces, el mecanismo internacional es algo que nos puede ayudar mucho a lograr esa justicia. Gracias, Mirna. Vamos a recibir otra pregunta y le pedimos a la gente que la haga que se presente, por favor, para que los panelistas sepan con quién están hablando. Aquí tenemos una pregunta. Hola, mi nombre es Juan, trabajo en el área de comunicación de Artículo 19. Tenemos una pregunta en la transmisión en vivo. A todos los panelistas, ¿creen necesario el establecimiento de una institución específica para trabajar el tema de las desapariciones, que pueda estar conformado por un consejo consultivo ciudadano formado por mujeres como ustedes? De hecho, yo creo que tenemos una institución. Ya tenemos algunas leyes. Lo que no tenemos es voluntad política, porque la estructura la hay. Antes no teníamos una comisión de búsqueda, nacional de búsqueda. Esa dependencia no existía. Hay una ley de desaparecidos, hay una ley de víctimas, hay un organigrama de cómo trabajar los ADNs para poder cotejar con esos cuerpos que se están encontrando. Mas, sin embargo, hay muchísimas osamentas, hay muchísimos restos óseos en los CEMEFOS que no han sido identificados. ¿Por qué? Porque no se tiene la voluntad política para resolver la situación. Y mientras no se tenga la voluntad política para resolverla, ¿de qué nos sirve tener el Consejo Ciudadano en la Comisión Nacional de Búsqueda si no se trabaja? No tiene ni un año en el cargo, ya va para afuera y viene uno nuevo. O sea, apenas están empezando a entender lo que tienen que hacer cuando lo quitan y ponen a otro. Entonces, y eso pasa con todos los casos, con todos los casos. Y rápidamente lamentablemente el delito de homicidio en contra de periodistas o defensores de derechos humanos es del fuero común, incluida aquí en la Ciudad de México. En mi caso particular, el delito está en un atentado está aquí en PGJ y en el otro de aquí de Ciudad de México y el otro en PGJ de Chihuahua, porque fueron 2 atentados y cada uno están en el fuero común. El mecanismo, lo único que le da a los defensores es un chaleco antibalas y un botón de antipánico. En caso de que una emergencia, usted presione el botón y responde la policía o responde a quien usted tenga como primer contacto de respuesta a una emergencia. Yo no estoy en el mecanismo,
a mí se me dieron medidas cautelares, pero porque la Comisión Interamericana y la ONU se pronunciaron cuando intentaron asesinarme. Entonces fue una situación diferente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que las académicas y los abogados que están en el grado de academia debieran sentarse a replantear las opciones y lo que en su momento consideraron que funcionaba en el mecanismo, porque a estas alturas ya no funciona. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días, mi nombre es Ginette Bedoya, soy periodista colombiana y sobreviviente. Yo solamente quiero hacer un corto comentario, y es que escuchando a Mirna y escuchando a Norma, lo que siento es estar escuchando a dos madres colombianas, porque han tenido que afrontar exactamente lo mismo. Ellas, como ustedes, han tenido que ir a buscar a sus hijas, a sus hijos. Ellas con sus manos han tenido que cavar esas fosas comunes para encontrar esos cuerpos, y ese mismo testimonio lo escuchamos hoy en Venezuela y en otros países de América Latina. Así que yo solo quiero decirles gracias, porque ustedes y esas mamás colombianas y esas mamás en Guatemala y esas mamás en Venezuela y en Argentina, lo que están haciendo es construir memoria, que este hemisferio, que esta región nunca olvide lo que nuestros países, lo que nuestros pueblos han tenido que afrontar. Yo soy bendecida porque mi madre en ese momento estaría haciendo lo mismo que ustedes están haciendo hoy, si por algún motivo la pistola 9 milímetros que tuve en mi cabeza se hubiera disparado. No se disparó. Así que en nuestras voces y en nuestro dolor y en nuestro testimonio está la responsabilidad de que esta América Latina nunca olvide para que nunca repita. Gracias de corazón. Gracias, Ginette. ¿Alguien más? Emir. Buen día, Emir Olivares del periódico La Jornada. Preguntarles, pues estos contrastes, ¿no?, que presenta la nueva administración. Por un lado llama o habla de, o se crea una comisión incluso por la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. En su discurso habla de que habrá verdad para las víctimas, pero por el otro lado también dice que borrón y cuenta nueva, ¿no?, para todos aquellos que en el pasado o en administraciones pasadas se han delinquido, o el asunto de la Guardia Nacional, ¿no? Realmente hay una esperanza, como decía Mirna, en que este gobierno con estos discursos y acciones contradictorias pueda haber verdad y sobre todo justicia para ustedes, para las miles de víctimas del país. Gracias. No. Mi esperanza es únicamente en la doctora Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué? Porque es feminista, porque su visión en contra de las mujeres es diferente, mas yo no sé si tenga o no la capacidad para poder con la gravedad del problema. Somos muchas las madres que estamos exigiendo justicia. No estoy de acuerdo con el perdón y olvido. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el perdón? Porque yo no soy Dios para perdonar. El perdón moral no está en mis manos darlo. Además, para perdonar a alguien, primero tengo que saber quién es ese alguien, y el perdón jurídico definitivamente no lo puedo dar yo porque yo no soy la encargada de impartir justicia. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esa postura del gobierno y tampoco creo, como bien dijo mi compañero aquí, Natanael, que con tanto adepto al tren de Morena se pueda resolver. La fiscal que a mí me dijo que me había ido bien
cuando asesinaron a mi hija, ahorita es diputada de Morena. Entonces, ¿qué esperanzas podemos tener? La señora Patricia Martínez, que era la procuradora en el estado de Chihuahua, ahora está como asesora aquí para conformar el grupo de Claudia de Justicia, Patricia González, que fue quien fabricó culpables para dar solución rápida a Campo Algodonero. Entonces, o sea, nomás cambió de estado, de Chihuahua se vino a Ciudad de México y ahora va a ser una de las grandes de arriba, mano derecha de la gobernadora. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más de lo mismo. Pues yo le respondo que sin justicia para la víctima, pues no hay transformación, que la justicia pues no es venganza de ninguna manera, pero yo pienso que sí tenemos que apoyar a las fiscalías. A veces siento yo mi respeto para mis compañeros, pues que hablan de un dolor tan grande que les ha pasado. Yo viví un dolor muy grande, gracias a Dios nosotros encontramos a Roberto y seguimos encontrando cuerpos, pero yo hablo de manera general de los grupos a nivel nacional. Pues ella habla de un dolor grande porque perdió a su hija y lo está viviendo y está viendo una injusticia. Es cierto, yo tampoco sé quién se llevó a Roberto, pero sí quiero saber en algún momento. Nosotros siempre hemos dicho que los grupos de desaparecidos no buscamos culpables de ninguna manera, no buscamos culpables porque nosotros no somos quienes, pero sí se debe de tener justicia. Por eso es que nosotros apelamos a eso, repito, necesitamos el apoyo de la ONU y necesitamos ese mecanismo internacional para esa impunidad, necesitamos el apoyo de todos los organismos internacionales para que podamos lograr esa justicia, que aquí no se ha logrado por lo mismo, pues porque, repito, buscar es buscarse ellos mismos, y teniendo ese mecanismo internacional, van a decir que qué insistente soy en esa situación, pero sí es muy importante que estos gritos, que esta necesidad que tenemos las familias de desaparecidos de justicia y de verdad llegue, traspase fronteras y logremos eso. Eso es lo único que yo le puedo decir. Hablo de manera, yo no puedo hablar de manera personal porque todos los desaparecidos son míos, yo los busco a todos. Entonces usted ya sepultó a su hija, yo ya sepulté a mi hijo, pero faltan miles, y hay que trabajar y hay que luchar por ello, hay que luchar. Y como siempre, a lo mejor me veo muy pacifista, pero sí, tratemos de lograr que los organismos que están fuera de este país lleguen aquí y nos apoyen, porque hablaba usted de los cuerpos que están en las fosas comunes. Hay miles de cuerpos en las fosas comunes. ¿Por qué no pedir un llamado de urgencia, un apoyo para que se vengan grupos especiales de Alemania, de Inglaterra, de donde sea, y apoyen al gobierno mexicano para que se puedan exhumar esos cuerpos, se pueda lograr un cruce de ADN, que podamos lograr la identificación de todos esos cuerpos que están sepultados en esas fosas comunes? No hablo de las fosas clandestinas, de eso nos estamos encargando nosotros, desgraciadamente. Entonces sí es importante hacer este comentario, pues necesitamos el apoyo de las organizaciones mundiales, que tengamos ese mecanismo internacional. Aquí, insisto mucho, aquí en México lo necesitamos. Gracias, Mirna. Vamos a escuchar, para ir finalizando la mesa, a Nathaniel y a Isaín, con unas reflexiones finales cortitas y ya vamos cerrando. Sí, nada más en relación al mecanismo. Nosotros en el equipo somos parte del mecanismo de defensores y periodistas. Hay sin duda algunas dificultades o carencias o insuficiencias en el mecanismo. Creo que planteaba usted aquí, la compañera que está aquí enfrente, el tema de cómo se pueden atraer las denuncias penales ante la determinada fiscalía. El mecanismo no contempla la atención o seguimiento de denuncias, o bien cuando nosotros estamos siendo sujetos a una investigación, como me pasó a mí en su momento, con cinco denuncias penales.
Es decir, ahí no hay una intervención por parte de las autoridades para poder atender o dar seguimiento a las investigaciones, ya sea en contra o que nosotros o nosotras interponemos en caso de que hubiera una situación. Quizá habría que plantear medidas de carácter jurídicas, quizá ese no sería el término, pero creo que habría que incluir medidas jurídicas para poder dar celeridad, se investigue, se castigue, se atraigan, se agoten todos los medios legales para efectos de pues atender estas situaciones. Y por otro lado, también vemos la falta de reconocimiento al trabajo de defensores y defensoras en el país. Una cosa es lo que diga el mecanismo y otra es que en el ayuntamiento municipal, en Arriaga, en Tonalá o en Pijijiapa, no Mapastepec, en la región costa, por citar un ejemplo, es que esos de allá son omisos y aparte desconocen, ¿sí? Las agresiones vienen, la mayor parte, por lo menos de nuestra organización, son del gobierno, del Estado, regularmente. Y si no, buscan, evidentemente, actores que pudieran atacarnos para disfrazar la agresión y lavarse las manos. Entonces, también falta incluir medidas de carácter políticas. Nosotros consideramos que un paso importante es que los estados, los municipios y la federación pudieran reconocer la labor de los defensores y defensoras y periodistas en este país. Estamos en una situación de vulnerabilidad. Con el asesinato de Tzinar Corzo, el asesinato de Noé Jiménez, de José Santiago, evidentemente viene a evidenciar la vulnerabilidad en la que nos encontramos sin tener ninguna protección ni garantía por parte del Estado mexicano. Y por supuesto que nos preocupa el escenario en el que estamos, porque a pesar de que hay un cambio de gobiernos estatales, municipales y federales, de los congresos, pues el escenario sigue siendo casi el mismo. Los agresores siguen siendo los mismos, los perpetradores siguen siendo los mismos y por lo tanto hay algo que no se está atendiendo, que es los problemas o las causas de fondo, ¿sí? Entonces, nosotros sí queremos hacer un hincapié en que Chiapas es el estado, el tercer estado, cuarto estado donde los defensores y periodistas vivimos en una situación de alto riesgo, ¿no? Sin que nadie nos proteja hasta el momento. Entonces, yo quisiera terminar con eso. Queremos exigir que se investigue y se castigue todos los asesinatos y ataques en contra de defensores y defensoras y periodistas en el país, y hasta que eso no ocurra, la situación va a seguir siendo la misma. A los de abajo se les persigue, se les encarcela, se les señala, se les asesina, se les desaparece en México. Y a los de arriba todavía vamos a ver, a consultar si les aplicamos la justicia. Vamos a convocar a consulta a ver si a Salinas, a Peña Nieto, a Calderón, a Fox los llamamos a rendir cuentas. O sea, ¿en qué país cabe que tengamos que consultar a los mexicanos si vamos a llamar a rendir cuentas a estos expresidentes? Así lo ha dado a entender el presidente. Es decir, que ofrece perdón. Pero ¿quiénes de estos corruptos, quiénes de estos asesinos, quiénes de estos criminales está pidiendo perdón? O sea, el presidente mexicano, Andrés Manuel, está diciendo que va a perdonar. Pero ¿quién de estos está pidiendo perdón? Deschamps está pidiendo perdón. Peña Nieto, Felipe Calderón, los generales, los militares implicados en asesinatos, los policías, o sea, ¿quién está pidiendo perdón? O sea, es decir, veamos qué está ofreciendo el presidente. Está pidiendo perdón para gente que ni siquiera está reconociendo que fue criminal, que fue corrupto, que fue asesino, que violó derechos humanos en México. Es decir, un presidente demasiado generoso y que además está levantando una cobija a la impunidad. Es decir, un presidente que dice que ofrece perdón a quienes ni siquiera están pidiendo perdón. Y
Platicábamos con un amigo sobre esto precisamente, que ha recorrido muchos países, y dice, es que lo que está pasando en México es que no hemos visto la experiencia de otros países que han vivido procesos de transición. Sudáfrica, por ejemplo. Es decir, cómo se viven los procesos de transición y de justicia. Realmente el presidente, con este su perdón, pues, ¿qué tanta impunidad cabe dentro de ese perdón que el presidente está ofreciendo, ¿no? ¿Cuánta impunidad cabe? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuánta impunidad cabe en ese perdón que está ofreciendo Andrés Manuel? ¿Ya? ¿Cuánta impunidad cabe ahí? Y yo creo que debemos de ver cómo se han levantado otros países de la violencia, como Colombia, por ejemplo. Colombia antes era el referente de la violencia en el mundo, y hasta teníamos miedo que México se colombianizara. Imagínense, ahora tienen miedo de que otros países se mexicanicen con tanta violencia, ¿no? Realmente, ¿por qué Medellín ahora es un referente para muchas ciudades mexicanas? ¿Cómo Medellín, de ser una ciudad tan violenta y con una alta criminalidad y de índice delictivo, ahora es una ciudad modelo para muchas ciudades mexicanas y de otros países, ¿no? Realmente también lo que está pasando es que debemos de ver como sociedad y debemos saber como gobierno cómo otros países hacen esta transición, porque a veces no es necesariamente con cárcel, a veces, pero para perdonar también tenemos que conocer la verdad de qué los vamos a perdonar a esos criminales, a esos asesinos, a esos corruptos. Es decir, antes de perdonar, tenemos que saber de qué los vamos a perdonar, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué cometieron? ¿Y ustedes creen que ellos van a confesar qué hicieron y qué cometieron? Y por eso son necesarias las comisiones de la verdad. En procesos de transición es muy importante las comisiones de la verdad. Es decir, conociendo la verdad vamos a empezar a ver a ponerles nombre, rostro y apellido a los criminales, a los asesinos, a los corruptos. Si no hay una comisión de la verdad para conocer qué realmente pasó durante tantos años en México, pues no vamos a saber quiénes fueron los criminales, los corruptos. O sea, ¿a quién vamos a juzgar si no sabemos realmente qué pasó? ¿No? Tenemos que saber primero qué pasó en estos años, ¿no? Porque muchas cosas se nos ocultó, ¿no? Y apenas estamos empezando a saber que el huachicoleo en tierra no se compara con el huachicoleo en alta mar, ¿no? Que buquetanques desaparecen con millones y millones de litros de combustible. O sea, estamos muy escandalizados por lo que pasa en tierra, pero muy pocos mexicanos saben qué es lo que realmente pasaba en alta mar, ¿no? ¿A dónde iban a parar aquellos buquetanques de petróleo, que realmente, de combustible, que nunca llegó a territorio mexicano y se iban a otras empresas transnacionales, y era un negocio redondo ahí de alto nivel? Realmente tenemos que saber qué pasó. Realmente no estamos aprendiendo de experiencias ajenas y debemos de ver esas experiencias. Es lo que yo considero, y ya con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Isaín. Y para finalizar, nos solicitan a los facilitadores que hagamos como un resumen de los puntos que sirvieron como excusa para esta conversación, y fueron bastante generosos los ponentes con sus reflexiones, de verdad que nos permiten avanzar en el camino de la caracterización del conflicto, que en términos de transición es el primer paso, ¿no? Reconocer en qué momento estamos. Yo quisiera solo mencionar algunos puntos que me parecen bastante importantes, y el primero que retoma Mirna es el tema de la escucha, cómo activar la escucha frente a los territorios que nos están hablando de realidades tan diversas y tan complejas, para densificar también este análisis y este diagnóstico que estamos haciendo desde el centro casi siempre. El otro tiene que ver con si la justicia transicional tiene como intención desagraviar o reparar el daño, tenemos que caracterizar muy bien ese daño, y lo que ha sido común en los testimonios que hemos escuchado es que se trata de múltiples violencias que implican violencias extremas como la desaparición forzada, el asesinato, pero también violencias estructurales y sistémicas que se alojan dentro de las burocracias, que se alojan en la vida cotidiana de estos territorios. Entonces, también eso nos permite reconocer cuáles son los límites y los alcances de las vías jurídicas para atender y desagraviar toda esa cantidad de violencias y este continuum. Otro tema tiene que ver con que el proceso de justicia implica el esclarecimiento de los hechos.
y decía Isaín, no es suficiente con que tengamos en la cárcel a los autores materiales de los asesinatos de periodistas. ¿Cómo hacemos para continuar la investigación y esclarecer los hechos desde una perspectiva sistémica, comprendiendo que se trata de redes macrocriminales y que esto implica al Estado, pero que implica también a intereses privados, legales e ilegales, que se están beneficiando de esta violencia? Entonces, caracterizar la parte agresora sería, digamos, otro objetivo que nos han planteado muy bien nuestros panelistas. También nos hablan de cómo los conflictos siguen vigentes y desde ahí es bien difícil pensar en justicia o en transición. Sigue vigente la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los ataques, las agresiones, la criminalización de los defensores, las fuerzas paramilitares operando en los territorios y sobre todo la impunidad, ¿no? Y en este panorama creo que uno de los puntos importantes que debería tener cualquier proceso de justicia transicional es la protección. Si estamos en medio de estos conflictos, ¿cuál va a ser la protección que se brinde a quienes participen de los procesos de verdad o de acceso a la justicia en estas comisiones, organismos internacionales? Porque Colombia ha dado muy buenos ejemplos, pero también ahora nos está demostrando en este proceso de paz y en este momento de pacificación que no se pensó suficiente en proteger a las víctimas y a quienes ofrecieron su testimonio en las comisiones de la verdad y hoy están siendo perseguidos y tenemos un baño de sangre en Colombia, ¿no? Entonces también aprendamos de ello. Otro punto que me parece importante es que la guerra se sostiene también sobre un orden moral que clasifica a las poblaciones y que sigue operando. Entonces, que se justifica la desaparición de una mujer o de un hombre porque responde a un estigma que termina siendo letal. Entonces, cómo a través de procesos pedagógicos de largo plazo que corresponden a la sociedad en su conjunto, no solo al Estado y no solo a estos organismos de justicia que son interinos, cómo se produce otro orden moral, ¿no?, frente a las víctimas y a los sobrevivientes. Las estructuras de poder siguen vigentes en estos territorios, no hay una transformación y una transición, esto es clarísimo, siguen operando con total impunidad y ahora fortalecidos por la legitimidad que les da haber sido electos popularmente de manera masiva, ¿no? Entonces esto resulta bastante arriesgado para pensar horizontes futuros que nos lleven a poder vivir juntos sin tanta violencia y solo creo que la esperanza, como decía Ginette, la compañera de Colombia, viene desde aquí, ¿no?, desde abajo, es desde esta conciencia moral y de este análisis que tienen estos expertos desde el territorio que puede venir un proceso de justicia transicional honesto y pertinente para una sociedad como la mexicana. Yo cerraría con esto la mesa, agradezco nuevamente a los panelistas por su generosidad, por su confianza también para ofrecernos sus testimonios y a los asistentes por la paciencia que nos hicieron, bueno, nos esperaron 20 minutitos más porque también nos retrasamos 20 minutos, entonces en realidad nos tardamos el tiempo programado. Muchísimas gracias.